Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar muy brevemente del libro El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, una compilación de Marta Lamas. Primeramente vamos a expresar que es una recopilación de ensayos de varios escritores que nos hablan, de alguna manera dicho, un brevario histórico en el cual cómo se ha formado el constructo, la construcción del concepto género, a través de la historia, a través de todas las culturas nacionales e internacionales, en diferentes épocas, en diferentes momentos, cómo se ha construido, cómo se ha cultivado ese concepto llamado género, a través de todas esas situaciones y esas vivencias. Cabe señalar que hay una diferencia que debemos de marcar que existe entre el género y la sexualidad. En la cuestión sexual es eh, características con las que se nacen, en este caso, con una situación, como ya se ha mencionado en alguna parte del libro, características femeninas, características masculinas. Pero también hay otra parte muy importante, que hay personas que nacen con ambas características de hombre y de mujer. Entonces podríamos considerar que existen tres sexos en ese sentido. Y viéndolo desde ese lado, la construcción del género es eh, algo que se construye por la misma sociedad. La sociedad va aportando, creando y dando ciertas características, roles, estereotipos y causas de comportamiento, de cómo se debe de actuar un hombre, una mujer, viéndolo desde el aspecto social, sexual, pero enmarcado en una sociedad. Por eso es que debe de quedar bien claro y enmarcado que la diferencia entre género y lo sexual, estamos hablando que es una construcción, el género es una construcción que se va formando y formulando a través del tiempo y a través de la cultura en una sociedad, por esa estereotipación, por esas etiquetas que se marcan al comportamiento de cada individuo dentro de la sociedad, ya sea hombre o mujer, que le van a decir cómo se comporte, cómo actúe, cómo hable. Por otro lado, también es importante señalar y aclarar, como lo dice en el libro, en la cuestión biológica y sexual que tiene las personas, que dentro de eso es una carga muy, muy fuerte, en este caso, en el del género de la persona que nace con las características femeninas, que es la mujer. La carga más fuerte es procrear, dar vida, tener hijos. Es una carga de alguna manera que por un lado biológicamente y las características sexuales son las que enmarcan. Por el otro lado, en la cuestión social, que se le da esas características y ese rol y esa obligación que procree, que dé vida. Ese es de alguna manera más explícito y más explicativo y por alguna forma decirlo, algunos conceptos y formas de características del género. Es una construcción sociocultural que se ha formulado y creado a través de los comportamientos en la sociedad, enmarcando la cuestión biológica que cumple ese rol que ellos consideran correcto. Es importante definir lo que se entiende entre sexo y género, porque no todas las mujeres se identifican con la cuestión biológica que nacieron. No todas las personas, por haber nacido con características sexuales femeninas, se van a identificar en ese aspecto. Se pueden identificar al contrario y viceversa. Características masculinas se identifican más en el género del contrario. El género es una categoría que a través de la cual se ejerce ciertas percepciones,
estereotipos, prejuicios y a partir de una diferencia biológica, considerando las diferencias sexuales. El tema de género es una cuestión biopolítica, es decir, que se ejerce un control y se ejerce ciertas reglas a partir de la corporalidad y de la subjetividad humana. Esto nos lleva a entender que la misma sociedad en el empoderamiento, en el patriarcado, obliga y encajona en el género a ciertas personas con ciertas características biosexuales. Ya lo habíamos dicho y mencionado, se aclara la mujer. La mujer tiene ciertos roles, viéndolo desde el punto de vista del género, pero basándose en sus características biológicas y sexuales. Por eso es el empoderamiento del patriarcado. O sea, él determina y destina cómo se va a comportar cada persona con las características y con las creencias culturales que ellos tienen. A través del género de jerarquización se dan también las relaciones de poder, en el cual dentro de los roles se diferencian en la cuestión sexual. Entonces, los mejores trabajos, las mejores actividades, las mejores cuestiones las va a tener siempre el género masculino, siempre marginando al género femenino dentro de esta situación. Esperemos que nos hayamos hecho comprender que el género es un constructo que dentro de los ensayos que se llevaron a cabo en este libro, se ha construido en diferentes culturas, diferentes momentos, diferentes creencias, a través de una situación histórica. El libro viene siendo de una forma más concreta un brevario histórico de cómo se ha construido el concepto de género a través de todas las vivencias, épocas y momentos de diferentes culturas y diferentes creencias, que ha quedado marcado completamente y en su gran mayoría, por regla general, el patriarcado es el que marca, el que determina y decide cómo se va a comportar cada persona. Cabe señalar también que dicha lectura nos fue sugerida, nos fue determinada a leer para entender precisamente cómo a través de esta historia, a través de estos momentos y episodios en cada cultura y en cada momento diferente, se ha construido ese concepto de género para entenderlo, cómo se está entendiendo, cómo se está asimilando actualmente, para que haya una mejora del entendimiento y de la comprensión en este momento de la perspectiva de género en nuestro momento cultural en el que estamos viviendo. Para que así nosotros como juzgadores, cabe señalar que la relación que tiene este libro con nuestra carrera, que es Derecho y Criminología, debemos entender y comprender que es para que fortalezcamos nuestros conocimientos, nuestros conceptos y nuestro criterio, y así tener ese bagaje cultural para poder entender y así aplicar una justicia desde esa visión, desde una perspectiva de género, y entender lo que significa el género, y no nomás basarnos en la cuestión de apariencia, en la cuestión biológica, en la cuestión sexual. Realmente es ver y determinar, como ya se dijo y volvemos a recalcar, a través de todo el bagaje cultural, histórico que se ha vivido en cada momento, cada época y cada cultura, cómo se fue realizando ese constructo del concepto de género para entender en la actualidad a lo que se refiere la perspectiva de género y así poder juzgar desde ese punto de vista como una perspectiva de género todos y cada uno de los casos, porque cada uno es independiente al otro.
Puede haber similitudes, pero cada caso se debe de juzgar desde un punto de vista muy particular para comprenderlo, entenderlo y analizarlo y poder llegar a una justicia adecuada en cada momento. Bueno, buenas noches. Esto fue todo por el momento. Esperemos vernos pronto con algún otro tema. Espero que haya sido de su comprensión y de su agrado. Estamos para servirles. Buenas noches.